Estimados estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro virtual de circuitos eléctricos 2 para la semana 14. Bien, procederemos a la toma de la asistencia a través del CIGE. Me permito, como siempre, compartir pantalla. Posteriormente a nuestro tema relativo a nuestra semana en cuestión. ¿Sí? Bien, entonces acá en nuestro CIGE hago para nuestra asistencia del 6 de julio. Bueno, tenemos acá nuestro participante, Kevin. Ajá, que levantó la mano. Cuénteme, díganos. ¿Cómo está? Buenas tardes, Inge. Buenas No, tardes. solo levanté la mano porque estaba cambiando el nombre, mil disculpas, Ah, porque no se cuando preocupe, no hay ningún en el inconveniente. celular se... No hay ningún inconveniente. Bueno, fíjense, Mil acá disculpas, Inge, solo era me generó un error en la parte del sí. Esto es un detalle de conexión. Las conexiones están bastante. Vamos a volver a cargar a ver. Son bastante. Déjeme dejar de compartir la pantalla para no forzarla tanto. A ver si queremos que nos cargue allí la asistencia. En un momento, antes de compartir pantalla, entonces para poder aprovechar la bondad de la red. Comparto el momento de que me cargue la lista con la semana 14 para poder hacer uso de ella allí. Momento que aún se está cargando. En dado caso de que no se cargue por X motivo, me coloca a través del chat presente cada uno de ustedes para dejar el soporte. Bien. Ya se cargó, mis estimados. Déjenme permítanme compartir pantalla con ustedes. Perfecto. Entonces, acá, minimizo. Allí, Está entrando, profe. está entrando, perfecto. Avancemos, ¿no? Acá está presente. Me avisan, me comunican así, entre ustedes fluye la comunicación a través de WhatsApp, entonces me dan el feedback. Albarracín, Erika. Buenas noches, dije presente. Buenas noches, Erika, listo. Arellano, acá me está diciendo presente por el chat, listo. Arroyo, Josué. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches, listo, gracias. Bunsi. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Bunsi, listo. Carrasco. Carrasco lo tenemos por acá. ¿Qué saben de Carrasco? Está por conectarse.
Señor Ortega, ¿qué sabe de Carrasco o Acosta? Kevin, alguien. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo están? Sí. ¿Cómo está? No sabe, no se está tratando de conectar, tiene algún problema, no le ha comunicado ninguno de los El participantes. micrófono de Anthony Coascote estaba abierto hace rato, parece que tiene problemas en el micrófono. Ahí está, ahí está. Profe, todavía aún no me nombra, profe. Aún no lo Buenas logro, noches. digo Carrasco. Aún no me nombra. Carrasco no se ha conectado. Chamorro, Buenas noches, Inge, buenas presente. noches, listo, Chamorro. Cordones, Kevin, también está conectado, estamos hablando, listo, aquí lo veo. Sí, buenas noches, Inge, presente. Perfecto. Córdoba, también Presente, estaba profe. listo. Guacosta, ahora sí, Guacosta. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Espinosa. Luis, Inge presente. listo, Luis. González. Oscar. Presente, buenas noches. Buenas noches, listo. Oscar. Gordillo, también estamos conversando. Buenas noches, presente. Buenas noches, listo, Gordillo. Inlago. Inlago. ¿Qué sabes de Inlago? ¿Que han tenido notificación de Inlago? Inlago, Está en el listo, chat. aquí te estoy viendo por el chat, listo, Inlago. Perfecto. Yanes. Yanes Pablo. No lo veo por el chat, estará conectado. Pablo, veo Pablo, no pero sé no si sé si ya. es Pablo Yanes el que está conectado Sí. acá. Pues tengo Pablo y Pablo Plaza. Aquí está Pablo. Buenas noches. No vale mi micrófono. Listo, Sí, Yanes. sí, es el mismo, Pablo Perfecto. Llanes. Listo. Maiciño me dijo que tenía conectado desde el teléfono. Listo, Maiciño. Por el chat lo escribió. Señor Ortega. Listo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Pacas. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Listo, Steven. Palma. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Listo. Panchi. No le veo solamente a Dani Pancho. Pero veo solamente a Dani, no veo Panchi. Ni por acá. Bien, entonces, bueno. Dani Panchi, sí, pero Panchi, Anthony, no. Panchi Pillajo, Dani. Presente, Sí. profe. Perfecto. Presente. Listo. Peña Herrera, Denis. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Denis. Listo. Pinos, Cristian. No veo a Pino. ¿Ven a Pino conectado? No lo veo por el chat tampoco. Plaza Pablo, por acá lo vi conectado. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, listo, Pablo. Puma. Presente, Roberto. Inge. Buenas noches, Roberto, listo. Ramírez. Johnny. Presente, buenas noches. Buenas noches, listo, Johnny. Sandoval. Cristian. Sandoval. Está No lo en veo. el chat, ingeniero. Está en el chat. Listo. Sandoval, perfecto. Gracias, señor Profe, Ortega. profe, buenas noches, profe. Buenas noches. No le Carrasco, escucho. Sí, perfecto. buenas noches. Ya Por verificamos, Carrasco. que se olvide. Carango, segundo. Abel no, ¿verdad? Umaquinga. Presente, profe, buenas noches. Listo, Umaquinga, buenas noches. Y vayamos con Carrasco.
Carrasco, aquí estamos. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Entonces visualicen si alguien de acá recorro el listado de lo que nos está haciendo falta. El señor Panchía, Anthony, ¿se incorporó? No le veo. Hay No, un no nombre le vemos, no le acá veo como tampoco. Ana Perfecto. Fernández. Pinos tampoco. ¿Pinos se incorporó? No lo veo. ¿Zarango? Bueno, guardo cambios. ¿Listo? Dejo de compartir pantalla. Y compartimos para nuestro tema. Para nuestro tema, correspondiente a la semana 14. Esto es cerrado. Debemos cerrar lo que es clase de mañana. Tema de ustedes, semana 15, ya la tengo preparada, vean, pero no. Semana 15 de ustedes, más. Próxima clase, cierro la semana 15. Buenas noches, Inge. Disculpe que le moleste y le interrumpa. Cristian Pinos tuvo un poquito de inconvenientes al rato de ingresar. Pinos, perfecto, Pinos. Vamos acá listo, Pinos. Ya hagan los cambios. Perfecto. No está haciendo falta Panchi Panchi. Bien. Mis estimados, nuestro tema correspondiente a la semana 14, continuamos con nuestro dominio de Laplace, análisis circuito en dominio de S y respuesta en frecuencia de la función de S, ¿cierto? Y obtener nuestra función de transferencia. Bien. Recuerden que nuestra clase anterior vimos de un circuito eléctrico. En nuestro tema anterior vimos nuestro tema de la semana 13. Me está conectando aquí la pizarrita. Del tema de la semana 13, obtuvimos de un circuito eléctrico, recordando, de un circuito, obtuvimos nuestra función de transferencia. Bien. Recuerden que habíamos hablado del circuito que habíamos trabajado, era este circuito, donde teníamos una fuente, teníamos una resistencia, teníamos un capacitor, bien, teníamos acá, era de 2 mallas, teníamos nuestra resistencia y teníamos un inductor. Recuerdan que esto es lo que habíamos trabajado. Bien, aquí tenemos una fuente variable y habíamos hecho la función de transferencia para
nuestra salida aquí en el voltaje del inductor y recordando el voltaje en dominio del tiempo, pues aquí era R1, esto era C1 y acá teníamos C2. Bien. Así que nosotros habíamos hallado nuestra función de transferencia f de t, lo cual también lo habíamos llamado como ganancia del circuito o del sistema. Ganancia, la cual lo anotamos como G de S en función de nuestro dominio de Laplace. Y recuerde que la ganancia o función de transferencia en dominio de Laplace no es más que la relación existente de la salida versus la entrada. Correcto. Déjenme minimizar, detener un poco mi video para que me fluya mejor la red. Sobre todo aquí cuando estoy escribiendo. ¿Sí? Entonces, recuerde que esto era lo correspondiente a mi entrada. Esta era la entrada. Y esto era lo correspondiente a la salida. ¿Sí? Así que ella no era más que la salida del voltaje del inductor en dominio de Laplace con respecto al voltaje de la entrada en función del dominio de Laplace. No habíamos visto en la clase anterior, pero si vemos esto que estamos acá realizando, la entrada-salida, y este es el sistema, bien, nosotros podemos aproximar esto a un diagrama de bloque donde tenemos entrada, ¿y cuál es la entrada? Esta entrada, este es el voltaje en S de la fuente, este sería el circuito, el proceso, el circuito, y la salida sería P sub S. Entonces, ¿cómo obtenemos acá? La ganancia se mantiene, nuestra función de transferencia, el dominio de Laplace, es más que el voltaje del inductor con respecto al voltaje de la fuente a la entrada. Esto sería la ganancia. Eso fue lo que vimos y trabajamos. Bien. Entonces, dado esto, el circuito que tenemos a continuación, mis estimados, quisiera que lo trabajáramos todo en conjunto y pudiéramos subirlo. Dediquémonos unos 20 minutos, 25 minutos para poder ejercitar y al mismo tiempo poderlo calificar, subir dicho circuito en un deber que tenemos habilitado. Bien, entonces, ustedes tienen sus apuntes, están en la semana anterior, fíjense, tenemos un circuito eléctrico acá, bien, donde nos dice obtener la función de transferencia, entonces lo que nos están pidiendo es el dominio de S, de E sub 0 en función de S, o en dominio de S dividido, esto sería ¿quién? Esto es la salida versus la entrada entre E inicial en dominio de S. Bien, entonces fíjense, acá tenemos que plantear nuestras ecuaciones, ya nos están dando cómo estar rotando, cómo vamos a asumir el sentido de las mallas, fíjense nuestra entrada acá, nuestra resistencia 1, resistencia 2. Bien, no nos están dando valores de la resistencia, si nosotros queremos podemos asumirlo como el caso anterior, sino que simplemente lo que nos está dando es que podamos de forma genérica y después podemos sustituir en función de los valores, ¿correcto? Entonces, tenemos una fuente, fíjense que acá está abierto nuestro circuito. En primera instancia, bien, lo primero que nosotros podemos determinar sería plantear las ecuaciones
de nuestro circuito. Entonces, nuestra dinámica del circuito. ¿Cuál sería la dinámica de nuestro circuito, mis estimados? Esto es igual a que yo diga las ecuaciones del circuito, ¿cierto? Nuestras ecuaciones, ¿quién? En dominio, primero, en dominio. Del tiempo. ¿Correcto? En dominio del tiempo. Es sí, que es función de t. Le pregunto, ¿cuál sería nuestra ecuación número de la malla 1? ¿Cuál sería mi ecuación de la malla 1? ¿Bien? Fíjense, estamos partiendo acá, nuestra malla 1, estamos hablando que sería ¿quién? Nuestra condición R1, que está multiplicada por ¿quién, mis estimados? La resistencia 1, ¿con qué está multiplicada? Por I1. Por I1, correcto. Esto lo voy a anotar, fíjense, como lo tengo en dominio del tiempo, por eso aquí le indico T. Bien, RI por TR1. Luego, fíjense, aquí en este sentido, más, menos, más el inductor, ¿cierto? Y la ecuación característica de mi inductor, que ya no hemos trabajado, es diferenciar el inductor diferencial de corriente en función del tiempo dividido para el diferencial del tiempo. ¿Correcto? ¿Qué más Profe, tendríamos? no se tomaba el signo con el que salía el inductor. Ya no sería menos, Inge. Con el signo menos. Con el signo menos acá. Por el sentido de la corriente, profe. Ajá, el sentido de la corriente. Este sentido de la corriente aquí tenemos más, menos, más, menos. Ah, con el sentido que sale, que está saliendo. Claro, pero por ahí tomaríamos de uno como positivo y negativo la resistencia y negativo el inductor. Ah, bueno, pues es igual, porque está correcto lo que están diciendo. O yo lo coloco, si lo colocaba como lo tenía que colocar en la corriente 2 negativa. Pero entonces si yo aquí tengo menos, entonces aquí sería más, ¿correcto? Ah, sí, profe, con la corriente 2 negativa, sí. Ajá, por eso entonces, acá, porque voy a poner la corriente 2 negativa. Entonces, fíjense, mantengo mi equilibrio energético menos el inductor, ¿sí? O el diferencial de mi corriente 2 en dominio del tiempo. Y allí es igual que si lo colocáramos como me estaba comentando el señor Álvaro. Perfecto. Igual, de cualquiera de las dos formas está correcto. ¿Bien? En dominio del tiempo. ¿Y esta quién es? Esta es mi ecuación de la malla 1, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Ah, no, nos falta algo. ¿Qué no está haciendo falta, mis estimados? La fuente, profe. La fuente es igual a ¿quién? A E de I en dominio del tiempo. Y ahora sí, esta sería mi ecuación 1. ¿Todos de acuerdo, mis estimados? Sí. Bien, ¿dudas? Miren que esto lo vamos a subir ahorita, lo vamos a hacer y lo subimos ahorita en nuestro deber. Está temporizado hasta las 8:15. Por eso estamos trabajando en conjunto. Bien, porque después le voy a dar los valores y ustedes sustituyen. Entonces, tenemos nuestra ecuación 1. La ecuación 2, ¿quién sería? La correspondiente a la malla 2. Bien. ¿Quién tendríamos? Bueno, partimos de esta que tenemos acá. Bien, si esta era positiva y esta era negativa y esta era positiva, la malla 1, entonces para la malla 2 sería menos L diferencial de la corriente. ¿Cuál corriente, mis estimados? ¿Cuál corriente? Y 2. Y 1. Y 1, porque esta era I1, ¿cierto? Esto era I1 y este I2, entonces I1. Más la de la corriente 2. Más la de la corriente 2, que sería diferencial de la corriente 2 del tiempo con respecto. Bien. Aquí del 2. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más quién?
Más mi resistencia 2, correcto, que está multiplicada por ¿quién? Por I2. Por I2, en dominio del tiempo. ¿Y qué más tenemos? El capacitor, ¿cierto? Más. Y la ecuación del capacitor, que la tenemos tabulada en nuestro material bibliográfico, 1 sobre nuestro capacitor, bien, moviéndose de un tiempo 0 hasta un tiempo t de la corriente que circula por él, la corriente I sub 2 en dominio del tiempo por su diferencial dt. ¿Igual a quién ahora? ¿Igual a quién? A 0. Ecuación 2. Correcto. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? 2 mallas, 2 ecuaciones. Señor Bunzi, señorita Erika. Sí, Inge. Bien, señor Ortega. Entonces, esto sería nuestro primer ingeniero. paso. Nuestro segundo paso, ¿cuál sería? Transformar las ecuaciones del paso 1 en dominio de S. ¿Quién es dominio de S? Dominio de Laplace. ¿Correcto? Dominio de la frecuencia. Dominio de la frecuencia. Entonces aquí nos vamos al paso 2, el segundo paso. ¿Cómo quedaría, mis estimados? Para la primera ecuación, fíjense, igualito R. Voy a colocarlo en otro color, por favor, para que se observe. Así que ella sería mi resistencia 1 multiplicada por I. Ahora la I la voy a colocar mayúscula. La corriente la voy a colocar mayúscula. Antes estaba minúscula, ahora la estoy transformando y la voy a colocar minúscula. ¿Cuál corriente? La corriente 1 en dominio de S. Bien. Más esto, más esto. Inge, una preguntita, disculpe. Ajá. En la ecuación número 2, en la primera parte, en la que dice menos L diferencial de I, Esta. y también no es, exacto, ahí también no es sobre diferencial de T. Sí. Sí, correcto. Tiene toda la Ah, ya listo, razón. ok. Muchas gracias. Ok. Correcto. Sí, vean. Aquí déjenme entonces colocarla en rojo para que se observe. Eso es totalmente correcto. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien. Entonces acá estamos con esta L diferencial de ¿quién? L de S, porque estamos, ella sí cambia, entonces tenemos L de S, bien, de la corriente que circula, y la corriente es la corriente I mayúscula, bien, todo en su dominio de Laplace. Menos, vamos a hacer un poco más pequeña para que me quepa, para que tenga acá espacio, L de S, I sub 1. ¿Se entiende, verdad? ¿Se está entendiendo? Menos esta, entonces menos L de S, L de S de la corriente, en este caso ahora es la corriente 2 de S. ¿Igual a quién? Igual a la corriente, a la fuente. ¿Y la fuente quién es? De minúscula cambia a mayúscula de I de S. Bien. ¿Qué más podríamos hacer aquí?
¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y acá podemos sacar factor común. ¿Quién? ¿Cuál podemos sacar factor común nosotros aquí? LS. LS. LS está aquí, LS está aquí, pero aquí tenemos I sub 1, aquí tenemos I sub 1. Vamos a sacar factor común, preferiblemente I sub 1. ¿Y nos quedaría cómo? Entonces nos quedaría LS más R sub 1 multiplicado por I sub 1 menos LS, bien, que está multiplicado por, y si esto es dominio de S, igual a S de S. Bien, vean, ya estamos consiguiendo S de S. Perfecto. Ahora nuestra ecuación 2 en dominio de Laplace, ¿quién sería? Nuestra ecuación 2 en dominio de Laplace, bueno, fíjense, tenemos menos, vamos a tomar esta menos L, la primera menos L de S. Así que, ¿cómo que nos quedaría allí? Menos L de S, que está multiplicando ¿por quién? ¿Por quién? Por I sub 1, el dominio de S. Más la segunda ecuación, nuestro segundo término, perdón, que ¿quién es? L de S que está multiplicado ¿por quién? Este acá, por I sub 2 de S. Más la resistencia 2, que está multiplicada ¿por quién? Por la corriente 2, pero en mayúscula, de S. ¿Bien? Más esta tercer término de 1 sobre C, sobre el capacitor de la integral, y ella se me está convirtiendo entonces en 1 sobre C. Está multiplicado por quién? La integral de, ahora esto es I mayúscula de 2, en dominio de S. ¿Igual a cuál? Igual a 0. ¿Bien? ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ahí no es 1 sobre CS. 1 sobre CS. Por supuesto, aquí S, aquí, correcto. Por supuesto, este es de S. Bien. Borra, bien, me permite, puedo borrar acá, ¿cierto? Lo tenemos. Transcribo mis ecuaciones. Igualmente en el voltaje. ¿Perdón? Igualmente en el voltaje no va sobre S. E mayúscula sobre S. En el voltaje. Reescribo aquí la ecuación. La primera ecuación, la total, la del factor común I. Entonces nuestra primera ecuación, el dominio de Laplace, y llamemos la ecuación 2. Ecuación 2. Y ahí verifico para lo que me están diciendo. Tenemos L de S más R de 1
Esto multiplicado por I sub 1 de S menos L de S de I sub 2 de S igual a E sub I de S. Acá no, ¿cierto? Ecuación. Sí, ahí no es también E sobre S. EI sobre S. Acá EI sobre S. No, porque estamos en la fuente. Recuerden, por condiciones, la fuente, la tensión, estamos pasándola en el plano complejo y no va dividido por S, ni por el capacitor. Ahí tenemos acá, en esta, ¿con respecto a quién? Con respecto a la primera, con respecto a esta fuente acá, con la alimentación. Bien, entonces ya sí, ahí estamos hablando que sería 3. Y ahí no va sobre I de S. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación. Bien, la ecuación 4, fíjense algo, voy a transcribirla nuevamente. Esta de aquí teníamos menos L de S multiplica a I sub 1 de S más L de S que multiplica a I sub 2 de S más R de 2 que multiplica a I sub 2 de S más 1 sobre C de S. Ahí sí, que me habían hecho la contracción, correcto. Y esto está multiplicado por ¿qué? Por I sub 2 de S. Y ella está igualada, en este caso, para 0, ¿cierto? Decimos que esta sería nuestra ecuación. Podría ser nuestra ecuación 4. Pero, fíjense algo. Fíjense algo. Uno sobre C del integral aquí, del integrante entre 0 y t de I sub 2. De I sub 2. Diferencial de t. Igual en esta parte, fíjense ahora, estoy tomando esta parte acá, no las mallas, sino esta parte. Y aquí hago, aquí. ¿Igual a quién? A E. A E. Sub de t. Correcto, ¿se entendió aquí? ¿Sí? En el capacitor, aquí tenemos malla 1, malla 2, malla 1, malla 2. Y aquí nuestro capacitor. Y aquí para que se observe es de 0, de t. Nuestra transformada de Laplace de ella, nuestra transformada de Laplace, el dominio de S. ¿Quién sería? Nuestro dominio de S, entonces fíjense, ahí 1, ya lo calculamos aquí, ¿cierto? 1 sobre C sub S, que multiplicado por nuestra corriente y su 2 el dominio de S, igual a E sub 0 de S. Obtuvimos acá, miren, la salida. Bien. Bien. Pregunta, ¿se entendió? Puedo borrar acá, ¿cierto? Voy a borrar acá. Bueno, voy a dejarlo allí. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué tenemos? Ahora vamos a obtener nuestra función de transferencia. ¿Cómo tenemos nuestra función de transferencia allí? Igualando las ecuaciones, ¿cierto? Sustituyendo una en función de la otra. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, nosotros podemos tener nuestra función de transferencia. Tenemos
nuestra matriz de las ecuaciones multiplicadas por nuestras corrientes y su 1 y su 2. Y ahí le igualamos nuestras condiciones de salida, bien, de entrada que sería E sub I, DS y 0. Bien, este es el dominio de S. Por lo tanto, esta matriz, ¿cómo nos está quedando? Esta matriz nos puede quedar de la siguiente manera. Tenemos, vamos a hacerlo aquí. Si tenemos aquí I sub 1 de S, y aquí tenemos I sub 2 de S, y aquí ya sabemos que esto es I sub I de S, la entrada. Bien, esta entrada versus salidas. Bien, y aquí es 0. Recuerden que la función de transferencia, esta es la ganancia, es igual a la salida versus la entrada. ¿Correcto? Entonces, toda esta parte, esto es salida y esto es entrada. ¿Ves? ¿Cuál sería entonces nuestro para I sub 1, ¿quién sería? Para I sub 1 sería LDS. Claro, fíjense, esto es nuestra matriz para I sub 1. ¿En dónde incide I sub 1? El RDS, R sub 1 menos LDS. Y para I sub 2 incide menos LC sub S al cuadrado. Y tenemos aquí menos LDS. Tenemos LDS por C al cuadrado más CTR2 por S. Bien. Y ahora lo que nos toca aquí es revisar. Tal matriz, ¿de dónde sacamos esto, mis estimados? De acá. Fíjense en dónde incide I sub 1 y dónde incide I sub 2. Bien. Entonces, mire. Correcto. Así que yo esto puedo borrar acá. Y fíjense que nuestro factor común I sub 1 es la que estamos tomando en nuestra matriz. ¿Dónde incide I sub 1? I sub 1, véanlo allí, incide en LDS más R1. Bien, incide, si yo tengo entonces aquí la matriz, aquí borro mi segundo paso para no confundir, tengo la matriz, así que aquí esto va a ser I sub 1 de S, y voy a tener I sub 2 de S para que se observe, bien. Entonces tenemos I sub 1 acá, en LDS más R1, véanlo, de aquí, LDS más R1. ¿Y dónde más tenemos I sub 1? Aquí, vean, en menos LDS. ¿Vieron dónde salió? Están observando, ¿cierto? De aquí y de aquí, donde es nuestro factor común I sub 1. ¿Y dónde tenemos I sub 2? Bueno, aquí tenemos I sub 2. Bien, aquí tenemos I sub 2, aquí tenemos I sub 2, y aquí tenemos I sub 2. Y aquí tenemos I sub 2. ¿Correcto?
¿Cuánto? Y el determinante de esa matriz, nuestro determinante, recuerden que entonces, nuestro determinante de ella, estamos hablando que sería L de C, que multiplica R sub 1 más R sub 2 es el cuadrado más L más C sub R1 por la resistencia 1, resistencia 2, por común S más R1. ¿Bien? Así que, ¿quién sería I sub 2 de S? I sub 2 de S no es más que nuestra matriz L de S más R1 de I sub I de S menos L de S, L de C sub S al cuadrado. Esto sería bien, si ya tenemos que este es nuestro determinante, esto sería I sub 2. Bien. Señores, dígame. Pueden utilizar la calculadora. El determinante, profe. ¿Ah? Denis, perdón, no le escuché bien. ¿Cómo saca el determinante? ¿Cómo sacamos el determinante? Acuérdate que tenemos nuestro determinante, tenemos filas por columna, ¿cierto? Nosotros tenemos acá, acá, aquí, aquí, digamos esta. ¿Y qué tenemos? Nosotros duplicamos, bien, por nuestra regla de Sarus, podemos duplicar y tenemos el determinante. De todas maneras, los videos los tenemos colgados allí en una semana para que puedan visualizar, ejercitarlos, ¿bien? Aquí el determinante simplemente, fíjense, este está para acá y esto es, nosotros queremos determinar, esta es nuestra incógnita, o esta, cualquiera de las dos. Entonces nosotros tomamos esta y ¿qué hacemos? Despejamos y hacemos para, fíjense quién tenemos LDS más R sub 1. Miren, estamos acá, en esta misma condición. Fíjense, bien, pero, fíjense, este está acá, y esto está fuera del el lado de allá de la igualdad. Ahora tomamos, ¿quién es nuestra incidencia? Fíjense, el común I sub 1 común para todos esta y el I sub 2 común para todos ella de la ecuación. Así que realizamos el determinante, realizamos este determinante de la condición. Si nosotros tenemos esto, a ver, L de S, R sub I, L de S. Bien, todo esto multiplicado por I sub 1. Si tenemos todo esto, ya todas las ecuaciones, porque recuerden que aquí tuvimos estas condiciones de menos LC S cuadrado. Bien. L de LC S al cuadrado multiplica a CDR al cuadrado de S más 1. Y toda ella está multiplicada por ¿quién? Por I sub 2. Y esto a la igual va a ser igual a ¿quién? Recuerden que son diagonales versus otras opuestas, ¿correcto? Son diagonales versus nuestras opuestas. Bien, denme un momento, por favor.
Voy a silenciar un momento acá. Sí, mi estimado, deme un momento. Yo tengo que ponerlo ahí porque sí se ha trabajado, sí se ha trabajado con los chicos que están ahorita trabajando en esas tesis. De aquí llegamos 30% y punto, pero algo se hizo. Claro. O sea, si no, no pongo nada, entonces. Estimado, disculpe, me estaba conversando con el ingeniero Cortijo que me llamó sobre unas cuestiones de titulación, que también es de proceso de titulación. Por eso es que pausé el micrófono allí. Gracias, señor Ortega, por el apoyo. Bien, entonces, la idea acá del determinante, nosotros podemos alimentarlo en la calculadora, bien, o lo hacemos de manera, aplicando la regla de Sarus o de Kramer, bien, como creo que había, eso era en matemáticas 2, si mal no recuerdo, algo así. Y teníamos de acá, y esto era igual a lo que tenemos acá, a nuestras condiciones de su IDS, bien, y 0 para acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se hace el cruce, se hace esta por esta se hace el cruce, en la multiplicación cruzada, y por eso nos aparece aquí, fíjense, LDS más R sub 1, y la que nos está, se nos está conservando aquí sería LDC, de ese que tenía nuestra incidencia de S sub 2. Y eso lo vamos a dividir para el delta, que sería toda esta cuestión acá. Ahora bien, yo le voy ¿hasta dónde voy a llegarle yo para que usted me simplifique y es lo que vayan a subir y poder pasar al otro tema? Vamos a obtener que I sub 2, desarrollando el determinante y
Estamos hablando que I sub 2 sería en S, sería igual a fíjense, recuerden, este por este menos este por este, bien dividido para nuestro delta. Nuestro delta, entonces acá tenemos que sería E sub I de S, que multiplica ¿a quién? A L de C sub S al cuadrado. L de C sub S al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué positivo? Porque recuerda que este por este 0 menos este menos por menos da más. Por eso aquí estoy poniendo lo más correcto. ¿Sí? Este por este 0 menos este por este. La regla de nuestro matricial. ¿Bien? Dividido para el determinante. ¿Cuánto es delta? Delta aquí lo tenemos, es todo esto. Lo que hago es transcribirlo, copiarlo. Digo que L de C no es más que R sub I 1 más R2 está multiplicado con nuestra S al cuadrado, más, fíjense que estoy transcribiendo porque determinante más C sub R1, R2 de S más R1. Eso es mi corriente 2. Habíamos quedado en cuál ecuación, la 5, esta sería nuestra ecuación 6. Bien, si esta es mi ecuación 6, ya conozco I sub 2. ¿Por qué yo le había dicho porque I sub 2? Miren, porque I sub 2. I sub 2 la coloco acá. Sustituyo I sub 2, sustituyo 4 en 5. Bien. Así que en este caso me queda sustituir ecuación 4 en ecuación 5. Bien. Entonces tendríamos que 1 sobre C sub S era multiplicado por I sub S y L era igual a ¿quién? A I sub 0 de S. Bien, como ya conocemos quién es I sub 2, así que ella me estaría quedando, ¿quién sería I sub 2? I sub 2, 1 sobre C sub S por todo esto que tenemos acá. Bien, 1 sobre C sub S por todo esto. Yo puedo decir, yo también podría decir que lo paso para acá, me quedaría I sub 2. I sub 2 es igual a E sub 0 en S por D sub S. Bien. ¿Y toda ella es igual a quién? A I sub 2. ¿Y quién es I sub 2? Bueno, entonces I sub 2 lo acabamos de obtener y vemos que E sub I de S, L sub CS. Bien. Entonces I sub 2 no es más que E sub I de S, E sub I de S, de LC sub S, ¿sí? Al cuadrado, de LC sub S al cuadrado. LC sub S al cuadrado. Bien. Sobre, dividido sobre L de C de R, a ver, aquí LS R1 más R2. LS de R1 más R2 multiplicado por S al cuadrado más LC sub R1 por S al cuadrado más L más C sub R1 R2 L más C sub R1 R2 multiplicado por S más R1 multiplicado por S más R1.
Bien. ¿Igual a quién? Igual a E sub 0 de S. Por C sub S. Correcto. Así que la ganancia o la función de transferencia es salida versus entrada. Salida versus entrada. Y si es, ¿quién es nuestra salida versus entrada? Nos estaban pidiendo de la condición, aquí la solución E sub 0 de S sobre E sub I. Y la función de transferencia de E sub 0 de S. Es decir, que estamos hablando, nos están pidiendo que sea E sub 0 de S sobre E sub I de S. Bien, E sub 0 de S. Esto, señor, pasa para acá. Bien. Pasa dividiendo, este señor pasa dividiendo y este señor pasa multiplicando. Entonces, tenemos que E sub 0 de S sobre E sub I de S es igual a... Bien. ¿Qué álgebra podemos... ¿Qué podemos tomar acá? C sub S. Entonces, este señor cuando pasemos para acá multiplicando C sub S, se me elimina cuesta C sub S de una C sub S lineal, de esta con esta, con una de esta y una de estas, me está quedando L de S, me está quedando L de S, LC, R1 más R2, este es R2, de S cuadrado más L, de C sub R1, C sub R2, de S más R2. Y esta sería entonces mi solución, pero si sabemos que si nos dan por condiciones iniciales, que esto es lo que ustedes van a subir, mis estimados, que R1 es igual a 3K ohmios, R2 es igual a 2K ohmios, L es igual a 2 Henry, nuestro capacitor, es igual a 3 pico. Bajo estas condiciones iniciales, sustituir acá. ¿Correcto? Profe, disculpe, L es igual a, profe, L es igual a 2 hercios. L igual a 2 hercios, sí. ¿Y C? Y C a 2 hercios, hago acá mejor. Y C igual a 3 picofarados. ¿3 picofarados? ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo. Bien. Entonces, fíjense, obtuvimos la función de transferencia del sistema como tal, allí indicada. Salida versus entrada, lo que nos estaban pidiendo. Pero la condición que era, fíjense, la salida versus entrada, igual a quién? A nuestra condición. De la función de transferencia, entonces la ganancia, este señor, esto es la ganancia, ¿quién es? Es esta parte que tenemos aquí. Bien, la ganancia es esto que tenemos acá. Todo esto. Perfecto. Entonces allí lo que quedaría, por favor, háganlo a mano, tomen la fotico y lo suben como deber.
en sustituyendo los valores, dando cuánto sería la ganancia. Aquí le va a dar un valor, en función del dominio de la plaza. Bien. Si nosotros queremos obtener dominio de función, el dominio del tiempo, disculpen, tenemos que aplicar el anti-transformada. ¿Correcto? Profe, esto se le sube como tarea en clase. Sí, como tarea en clase, correcto. Allí es la que tenemos tarea en clase. Tarea, ejercicio en clase. Profe, ¿hasta qué hora está? 8:15. ¿Le sirve allí o quieren que lo extienda un poco más? Sí, hasta más tarde, profe, de tipo 11, porque también hay más clases y todo. Para hacerle con tranquilidad. Bien. Y el desarrollo de los determinantes. Voy a salir un momento para poder hacer el cambio allí en la tarea. Dice tarea, ejercicio en clase, semana 14, ¿oyeron? Edito, ajuste. Y coloco hasta las 23 horas. Y 55. Allí, ¿están viendo, mis estimados? Hoy. ¿Cuánto cambio? Perfecto. Vean acá, vean dónde tienen que, aquí, ¿cierto? Aquí. ¿Sí? Córdoba, señor Ortega, ¿se está visualizando? Sí, Bunzi, Sí, Erika. ingeniero. Bien. Lo que queda es que ustedes sustituyan y den el valor numérico en función del dominio de la frecuencia de esa ganancia. Bien, retomamos. Aquí están las condiciones. ¿Sí? Perfecto. Acá con la dinámica del circuito, lo que habíamos desarrollado, acá lo tenemos. Bien. Y nuestro factor común de I2 y I3 tenemos allí. Todo como lo habíamos desarrollado, acá está ordenadito, está pasado, está editado. Bien. Y nuestra función de transferencia que tenemos allí, con nuestro factor común de I2. Y le queda tal cual como lo expresamos. Perfecto. Ahora las condiciones iniciales, si tienen que evaluarlo, sustituirlo acá. Vean este ejercicio, mis estimados. Obsérvenlo. Fíjense que voy un poco más allá del circuito como tal. Fíjense, un circuito eléctrico de un motor, bien, que acciona, alimenta ese motor, acciona un eje y ese eje genera una rotación, el cual llamamos JPL, que me está dando esa inercia. Bien, y se está moviendo acá y está produciendo un movimiento angular. Físicamente, en la vida real, imagínense un pequeño motor eléctrico que se alimenta a nuestra tensión, se excita, genera el torque, el movimiento del motor a través de la espira del motor,
Y ese motor va a salir y va a mover aquí el eje y va a hacer un movimiento rotacional. Y nosotros acá, en esta salida del eje, ¿qué podemos colocar? Podemos colocar una polea, podemos colocar un engrane, podemos colocar un cepillo, ¿sí? Entonces, imagínense un motor de una esmeriladora o de una pulidora, ¿sí? Componente de una pulidora, con que nosotros vamos a pulir un carro o con que vamos a esmerilar un esmeril de bancos de un taller. ¿Bien? Entonces lo que nos están diciendo ahí es que obtengamos la función de transferencia salida versus entrada. Fíjense que esto es la salida. Observe que esto es la salida. Esto es la salida. Y esto yo lo llamo sistema, porque todo es un conjunto, un sistema. Esto es nuestra salida. ¿Y quién es nuestra entrada? ¿Quién es nuestra entrada? ¿Bien? Si esto es un diagrama de bloque, queremos hacer un diagrama de bloque. Entrada. Sistema, que es todo esto, y salida. Entonces nuestra entrada es SUI, DS, el sistema es el circuito y la salida es el tita LDS. ¿Correcto? ¿Preguntas? Álvaro, pregunta. No, profe, no le entendí muy bien este ejercicio que hizo ahorita. ¿Este o el anterior? Este, profe. No, es que no lo hemos resuelto. Estamos mostrando cómo debemos de abordarlo, ¿sí? No lo hemos resuelto. Ya, profe. Bien, entonces explico nuevamente, para que se vea. Este es un ejercicio. Borro acá, borro lo que no nos da. Este es un ejercicio, nos lo dan con esto, así. Fíjense, el ejercicio nos lo dan con esto. Este es un ejercicio de aplicación en la vida real de un equipo que podemos conseguir en cualquier ferretería. ¿Bien? O en cualquier taller. Tenemos nuestro circuito eléctrico, tenemos el motor y tenemos el eje. Bien, ¿cómo sería esto si lo visualizamos? De manera, bueno, tenemos un motorcito, miren, tenemos un motor. Y sale un eje. Bien. Y esto es el eje. Y aquí es donde se va a mover. Bien, este es el eje. Y este es el motor. Esto es esto. Esta es una manera burda de representarlo y esta es la manera de ingeniería de representarlo. Un motorcito, motor eléctrico, entonces aquí yo voy a colocar motor eléctrico con giro, bien sea a la derecha o a la izquierda, y esto es el diagrama de ese motor aplicado para un sistema, para una función de transferencia. ¿Correcto? No está resuelto, no estamos resolviendo aún el circuito, esa transferencia. Simplemente estamos analizando qué es lo que tenemos y cómo sería la similitud. Ahora sí se entendió mejor. ¿Se entendió mejor, Córdoba? Sí, profe. Bien. Señor Ortega. Sí, un poco, sí, lo entendí un poco. Y Lango.
Allí. Acosta. No, profe. Sí, entendido. Ujú. Entonces, fíjense, simplemente nos están dando un circuito eléctrico, y lo que sería, ¿cómo sería su símil? Perfecto. ¿Cómo sería su símil? Con un dibujo, bien, bastante general, como tenemos acá. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es, bueno, transformar este circuito que tenemos acá, puedo llevar a un circuito en representación. De fasones. Fíjense qué sirve esto, mis estimados. Voy más allá. Esto, cuando uno analiza un sistema y el sistema va automatizado, el sistema automatizado es nuestro principio de ingeniería, proceso automatizado, nosotros debemos de obtener nuestra ganancia del sistema, representarla, el deber ser, ¿no? Y esa ganancia del sistema la vamos a obtener cómo estamos trabajando, y ella a la final lo podemos representar en función de un diagrama de bloque. En vez de ser un diagrama de flujo, un diagrama de bloque, porque cada componente nos va a generar una condición matemática, un modelo matemático representativo. Bien, entonces eso sería, imagínense ya el producto final de nuestra carrera. ¿Bien? En estas condiciones, siempre cuando los muchachos hablan de automatización, yo allí como o tutor o tribunal, y bueno, entonces en esta parte le hago bastante hincapié. Bueno, sin más, nuestra representación de manera fasoral. ¿De qué? De este circuito. Entonces, fíjense, sencillito. Vuelvo a retomar el circuito, sé que me están dando mi función de transferencia, es igual que yo diga la ganancia del sistema, ganancia en dominio de Laplace del sistema, todo esto es un sistema, y lo voy a representar de manera fasoral. Fíjense cómo quedaría, él es tan sencillito porque él es de resistencia y una inducción, ¿bien? Que me va a dar, a la final de ello me va a dar una fuerza electromotriz, ¿bien? Que es un voltaje de autoinducción para que pueda generar este señor que tiene acá, pueda dar vuelta. Y este sistema aquí me está convirtiendo mi circuito eléctrico en un circuito mecánico. Este señor es mi circuito eléctrico. Y aquí, entonces aquí en este momento que es excitado, alimentado por este voltaje de autoinducción, por esta fuerza electromotriz, se me convierte en movimiento. Entonces estamos hablando que sería un sistema mecánico. Bien. Así que nuestra representación fasoral, vean cómo vean, entonces aquí tenemos, ¿sí? Nuestras resistencia 1, inductor, pero ya en dominio, ¿en función de quién? Ya en dominio de S. Estoy hablando fasoral, ¿bien? En dominio de S. Por eso aquí ustedes ven L de 1 de S. ¿Correcto? Entonces, fíjense, estoy haciendo un esquema de aquí y de aquí. Miren cómo lo estoy representando ahora. ¿Se entiende? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es opcional. Estos son cojinetes. Cojinetes. Se llama ingeniería cojinetes. ¿Sí? ¿Qué son cojinetes? Son soportes para que esto no vibre, esto no oscile, sino que mantenga sus niveles de oscilación, su frecuencia angular, sean lo más equilibrada posible. ¿Ok? Eso es para evitar oscilaciones. Bien. Y acá fíjense que es lo que tenemos nuestra activación. Y esta parte del motor lo que me va a generar un torque
un torque que va a mover, va a hacer que esto rote, que esto se mueva, bien sea a la derecha o bien sea a la izquierda. Imagínense que ustedes todos han visto un motor de licuadora, una licuadora de su casa cuando le dan, cuando la conectan a la tensión de la casa, al tomacorriente, y dan el switch. ¿Y qué pasa? Gira el aspa, ¿cierto? Usted escucha que el motor gira, suena y gira el aspa y esa es la función de la licuadora. ¿Sí? Y me está generando este movimiento. Mientras esto sea más alto, que son las velocidades, mayor, las revoluciones, la vuelta aquí es mayor. ¿Correcto? ¿Se entiende? Álvaro. Sí, profe. Bien. Denme el feedback. Denme el feedback porque recuerda que estoy hablando acá y no le dejo la cara. Optimizar los recursos. Bien. Ok, continuemos. Continuemos. Entonces, fíjense. Vamos a identificar los diferentes componentes de este circuito fasolar. Bien, fíjense. Vuelvo a retomar el circuito, no he hecho nada, voy a identificar cada uno de los componentes, mis estimados. Y es muy importante para que ustedes se familiaricen, de pronto esto es muy, algo abstracto, pero estamos trabajando en dominio de la frecuencia igualito, ¿no? Estamos haciendo lo mismo. Recuerda lo que vimos correspondiente, creo que a la semana 8, semana 9. Si el sistema era amortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, cuando el valor era chi era mayor que 1, menor que 1, igual a 1. ¿Se recuerdan? Esas tablitas. Denis, yo me acuerdo que me había dicho, profesor, pero si el sistema, como yo sé cuál es la ecuación, si es amortiguado o no es amortiguado. ¿Dónde Sí, se sí me aplica? acuerdo de la tabla, profe. Se aplica físicamente en la vida real, en diseño de ingeniería, acá. Usted me va a decir, profesor, pero yo no soy ingeniero mecánico, yo no voy a ver la parte de vibraciones. No, pero tenemos, si vamos a ver, si vamos a controlar, generar una interfaz para ver, para controlar y monitorear el sistema eléctrico, el circuito y la durabilidad del equipo, entonces, de alguna manera sí nos sirve esta parte. ¿Sí? Bien. Avancemos entonces. Mire. Esto corresponde a nuestro sistema eléctrico. Vea la flechita y nuestro sistema eléctrico, la ecuación característica del sistema eléctrico, como trabajamos anteriormente, el voltaje en dominio del tiempo es igual a la resistencia por la corriente que circula de ella, más, bien, igualito como hicimos en el caso anterior, más la inductancia por su derivada de la corriente con respecto al tiempo, más B sub M de T. Este B sub M de T, me van a decir, bueno, profesor, pero ¿quién es ese B sub M de T? Vean, este B sub M de T acá. Es justo en el momento que está entrando en el campo del motor. Recuerden que si tenemos nuestro motor, tenemos CDs acá, este es nuestro motorcito, bien, y aquí él entra dentro de una camisa. ¿Quién se ha visto? Esta es una camisa que tenemos acá, y aquí tenemos unos campos que me dan mi voltaje de autoinducción. Puede ser un bobinado o puede ser de imanes permanentes. ¿Correcto? Y aquí, entonces, esto es lo que me va a generar acá nuestra fuerza electromagnética para que pueda rotar a la derecha en sentido horario o en sentido antihorario. Bien. Entonces, este B sub M es ese convertidor que me va a generar esta condición en el torque, para que el motor pueda girar. En su mayoría han visto todos un motor de una licuadora casera, un taladro, eso es el principio. Bien, ¿y quién es B sub M? B sub M es esa cuestión que me va a generar esa fuerza electromotriz. Bien, lo que yo le estaba diciendo aquí de los campos.
Piensa cómo estamos interrelacionando lo real, lo que vemos en la vida cotidiana, físicamente, compramos en la ferretería, está en la industria, está en nuestras casas, con el diseño de ingeniería. ¿Sí? Yo tenía un profesor que me indicaba que nuestras madres sabían más de termodinámica que nosotros que estamos estudiando termodinámica en la universidad, porque ellas utilizaban un principio para ablandar granos, lo remojaban o lo sacaban congelado del refrigerador y lo colocaban en agua hirviendo y tapaban con la olla de presión, y lo que hacía era, ellos no sabían qué hacía, pero sabían que eso ablandaba los granos rápidamente, esa forma. Pero el proceso es un proceso de cristalización de la microestructura del material a través de un proceso termodinámico que no es más que cambio de calor. Esto que nosotros vemos cotidianamente no es más que una ganancia del sistema, el rendimiento del equipo, ¿bien? A través de nuestras ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, esa fuerza electromotriz es igual a K sub F, nuestro diferencial de flujo magnético con respecto al tiempo. Esto es flujo magnético. Bien, flujo magnético. Y esto es una constante de funcionamiento. Bien, avancemos. Así que nuestra constante de funcionamiento, ¿en función de quién? Esa constante de funcionamiento va en función de nuestra velocidad. Por ahí, como el caso de la licuadora, le damos el botón velocidad, posición 1, 2, 3, N, y ahí tenemos más o menos velocidad. Esa constante. Bien, de velocidad. Y este señor ahora es sistema mecánico. Todo esto es nuestro sistema mecánico. Bien, nuestro sistema mecánico está dado por las siguientes ecuaciones. El torque igual a K para el torque, la velocidad del torque inducida por nuestra corriente que circula por ella. Bien. Estamos viendo ecuaciones nuevas. De alguna manera sabíamos. El torque. Entonces, esto estamos hablando que es torque. Torque. Ustedes ya saben de física 1 y física 2, lo que sería el torque. Torque no es más que fuerza. Torque no es más que fuerza, ¿por quién? Por desplazamiento. ¿Correcto? Eso lo dimos. Me acuerdo que a mis estudiantes que han venido del presencial con física 1, cuando yo daba física 1, como Denis, lo habíamos trabajado. Bien, torque. Torque igual a nuestra casa T por la corriente. Donde, vean, torque del motor, nuestra constante del torque del motor, en función de nuestra velocidad y nuestra corriente. Y este señor, ya lo habíamos hablado, es nuestros cojinetes, o esos cojinetes son no más que rodamientos o cojinetes de sacrificio, bocina. Fricción viscosa del producto de apoyo del eje para el rotar, llamado cojinete. ¿Bien? ¿Sí? Entonces está allí explicado bastante detallado, ¿sí? Y la inercia al vencer, J, es la nomenclatura que se da para vencer la inercia de un cuerpo. Bien. En tal sentido, está bastante detallado nuestra disposición y característica de nuestro motor, ¿cierto? Sí, mis estimados.
¿Estamos claros? Sí, profe. Qué bueno. Bueno, nos están pidiendo obtener la sustitución de transferencia. Vuelvo a retomar el dibujo. Elimino las etapas. Entonces que yo digo, bueno, para el circuito, para nuestro circuito eléctrico, ¿cierto? Para nuestro circuito eléctrico. ¿Cuál es la ecuación para nuestro circuito eléctrico? Nuestro voltaje de alimentación es igual ¿a quién? A la resistencia R1 por la corriente, pero en minúscula, porque es dominio del tiempo. ¿Bien? Más el inductor L liberada de la corriente con respecto al tiempo. Bien, ¿más quién? Más la variante para el torque. ¿Correcto? ¿Y quién es la variante para el torque? K sub F diferencial del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Segundo paso, transformarla a dominio de S, ¿cierto? Entonces tenemos que B sub S va a ser igual ¿a quién? A R1 por I mayúscula de S, ¿cierto? Más L de S por I sub 1 de S. Bien. Más K sub B sub M. ¿Quién es B sub M? K sub F. K sub F de phi el dominio de S. Correcto. Y acá, esta estamos hablando, esta es una ecuación 1 y esta sería mi ecuación 2. Bien, podemos obtener I, dominio de S. Así que I en dominio de S, y sub 1 en dominio de S, no es más que la despejamos de ecuación, de la ecuación 2, y nos está dando B sub S, B sub S menos KdF de phi sub S dividido para R1 más llamamos ecuación 3. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados? Unsi. Guacosta. Carrasco. Ujú. ¿Se entiende?
Acosta nos dice que sí. Carrasco, ¿se entiende? Anchi, ¿se entiende? Lago, Chamorro, Pacas, estimados, ¿están allí? Sí, profe. Sí, ¿Se profe, entiende? estaba viendo la fórmula. ¿Se entiende lo que estamos analizando? Sí. Fíjese que es igual al ejercicio anterior que hicimos y al de la semana pasada. Simplemente ahora le estamos dando un circuito, pero en un motor. Una aplicación. ¿Sí? Esto no está en el libro guía. Esto no está en el libro guía. En el libro guía está el primero que hicimos la semana pasada. O está el segundo que acabamos de hacer, pero ya estas aplicaciones no aparecen en el libro guía. Bien, bien, avancemos. Tenemos ISO 2, ISO 1, tenemos una sola corriente que circula por ahí, un circuito sencillo. Bien, ahora se analiza el sistema mecánico. Bien, nuestro sistema mecánico consta de un torque, posee un torque el que llamamos T. Bien, vimos que ese torque T no es más que nuestra constante de torque por la corriente. ¿Y quién es la corriente? Miren, por ISO 1. ¿Estamos viendo? Bien. Pero ese torque, ¿quién va a mover? ¿A quién va a mover ese torque? Ese torque va a mover, ese torque mueve a la masa que está aquí en el eje. Mueve a la inercia, masa, entonces digo la inercia, a la inercia de J. Bien, no de J, no es complejo, es J, inercia. Así que ese torque en dominio del tiempo no es más que igual a J. J no es complejo, es la inercia del diferencial, una ecuación característica diferencial al cuadrado del giro, porque una ecuación de segundo grado del giro, tita es el giro, no es, acá era flujo magnético, bien, y esto es teta, no phi, teta o tita, diferencial del tiempo al cuadrado. Ecuación diferencial de segundo orden, más B, nuestro diferencial de flujo, ahí sí, diferencial de teta con respecto de T. Bien. Ya sabemos entonces quién es el torque. El torque, este torque es este torque es este. Bien. Así que este torque, miren, este torque es este de aquí. ¿Sí? Este torque es este. Así que, por lo tanto, lo que hago, esta es mi ecuación. 1, 2, 3. Esta es mi ecuación. 4.
Y esta sería mi ecuación. 5. Igualo, sustituyo una en la otra. 5 en 4. 5 en 4. 5 en 4. Y lo que me está quedando es esto acá. 5 en 4 para aprovechar el espacio. Y me estaría quedando entonces caso T por I es igual a J diferencial al cuadrado del giro que produce diferencial de T al cuadrado más B diferencial de tiempo. Este tita, este giro es producto de ¿quién? Este giro es producto del campo magnético. ¿Bien? Entonces, podemos marcarlo como tita o como phi. Bien. Entonces, esta es mi ecuación. 5, 4 lo estamos llamando mi ecuación. Bien, mis estimados. Así que, ¿qué nos quedaría por hacer? Sustituir, fíjense, luego sustituir 3 en I de la ecuación 6. Bien. Y luego de aquí, bueno, a realizar esa condición, y esa va a ser la tarea, ¿sí? Esa va a ser la tarea de nuestro deber de la semana 14. Fíjense que es más sencillo de lo que ya tenemos aquí. Entonces, es de aquí, cuando nosotros sustituimos 3 en la ecuación 6, sustituimos I. Sustituimos ecuación 3 en ecuación 6. Y por supuesto, vean, y esto, luego de aquí, ¿qué nos piden? Luego de aquí, aplicamos álgebra, aplicamos el álgebra, y de aquí vamos a obtener nuestra función de transferencia, que no es más que tita sub s, que aquí lo tenemos. Esto hay que pasarlo en función de dominio. De aquí, esto lo pasamos, aplicamos álgebra. Dice, aplicamos álgebra. Y mínima expresión. Mínima expresión. Y acá transformamos en dominio de S. Y de aquí obtenemos la ganancia del sistema, que va a ser igual a ¿quién? A sobre entonces hay que completar la ganancia y subir como deber semana 14. Semana número 14. Bien. Fíjense que acá lo estoy acompañando con todo. Lo único que me queda, lo único que le estoy pidiendo acá es
Sustituir, eso lo saben ustedes, sustituir una en otra, aplicar el álgebra y obtener la mínima expresión, y luego transformarlo en dominio de la frecuencia y obtener la ganancia. ¿Correcto, mis estimados? Sí, profe. Perfecto, gracias. Señor Ortega. Sí, ingeniero. Perfecto. Perfecto. Señor Bunzi, señor Ilago, denme su feedback. Señorita Albarracín, señor Pablo, señor Pinos. Sí, Inge. Perfecto. Perfecto, mis estimados. Bueno. De mi parte, entonces, ha sido un gusto poder haber compartido con ustedes esta jornada de trabajo de la semana 14. La considero productiva, hemos trabajado en dominio de la frecuencia, hemos fortalecido nuestra transformada de Laplace, las ecuaciones características de nuestros circuitos eléctricos y de esos circuitos eléctricos, sus componentes tales como resistencias, inductores y capacitores. Hemos desarrollado modelos matemáticos, estos son modelos matemáticos, mis estimados, de ingeniería, de verdad, donde hemos desarrollado, tenemos una aplicación, lo hemos extrapolado con los modelos físicos que conseguimos en el comercio cotidiano, en nuestras casas, en el mundo real, y hemos hecho la aplicación con llegar a la frecuencia, a la función de ganancia o de transferencia del sistema. Eso es la que me va a dar la estabilidad cuando se requiere generar los consumos máximos y mínimos, los picos, bien, y ustedes quieran monitorear a través de ya trabajando como ingenieros, desarrolladores, y ojalá todos puedan pasar en un momento de su carrera como desarrolladores, ¿sí? De algún proceso automático y ver la eficiencia del equipo y poder de alguna manera pronosticar cuánto sería la durabilidad por las condiciones de equilibrio y estabilidad del sistema. Bien, esta es una de las tantas aristas, ¿sí?, que uno ve en un equipo, en un electrodoméstico, cuando uno lo compra en el mercado. ¿Sí? Para poder llegar allí, para poder estar físicamente allí, ha pasado por todo este proceso de ecuaciones y modelo matemático. De una buena vez que el modelo sirve, bueno, para ese tipo de potencia, para ese tipo de voltaje está bien. ¿Qué pasa si el voltaje lo cambiamos? ¿Qué pasa si el fabricante nos dice generemos y monitoreemos porque ahora en vez de ser hasta 120 tengamos una baja de voltaje fíjense que nuestros componentes son hasta 120, dicen 110 nuestro equipo, pero realmente ellos llegan a 115, 116 porque nuestra corriente nominal es mayor que las de 110 por las caídas. Pero ¿qué pasa si es menor? ¿Qué es más perjudicial? ¿El exceso o el defecto o la deficiencia de voltaje? Bueno, sería cuestión del análisis. Sería un posible, fíjense, le estoy dando un posible caso de trabajo de tesis de titulación para cuando llegue. Fíjense la aplicación que tiene esto, no se queda en esta parte, ¿no? Bueno, mis estimados, ha sido un placer, un gusto haber compartido con ustedes, darle esta retroinformación, esta cierre de clase. Nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, Inge. Una buena noche. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, señor Ortega.